Buenos días, damos inicio al programa Público Objetivo por Identidad TV. Soy Enrique Rodríguez y los acompañaré en los próximos 60 minutos para hablar sobre diferentes temas de actualidad nacional y también sobre los innumerables problemas que tenemos en las ciudades de nuestro país. La cultura cívica y la urbanidad son algunas de las prioridades que motiva al programa Público Objetivo por Identidad TV para buscar e identificar nuestros principales problemas, los problemas cotidianos que tenemos en nuestra ciudad y en nuestro país, y poder buscar soluciones alternativas y efectivas para poder vivir en ciudades más seguras, más ordenadas, con mejor infraestructura, con mejores servicios y sobre todo nosotros ser mejores ciudadanos y ser más solidarios y respetuosos con nuestros semejantes. Es por ello que nosotros vemos esta prioridad como una necesidad realmente nacional. Si queremos crecer como país y como nación, nosotros tenemos que mejorar progresivamente y ser más unidos y trabajar más en función de país, ¿no? Y como pueblo, por supuesto. Es por ello que nosotros nos hemos comprometido desde el inicio de este programa para hacer dos campañas ciudadanas que son muy importantes. La primera es: ante la creciente y alarmante situación de la inseguridad pública que vive nuestro país y la creciente delincuencia que actualmente sufrimos todos los peruanos, es necesario organizar juntas vecinales. Las juntas vecinales tienen por finalidad organizar a los ciudadanos para poder utilizar algunas herramientas y mecanismos con el apoyo de la Policía Nacional y con las municipalidades para poder defendernos y estar prevenidos y poder luchar desde nuestras casas sin enfrentarnos a la delincuencia, porque es muy agresiva y peligrosa, para poder erradicarlos y poder disminuir los índices de violencia y de delitos que existen en nuestros barrios, en nuestras zonas o en nuestros distritos. La otra campaña también que estamos realizando es sobre la educación vial. Es muy necesario que en nuestras ciudades nosotros podamos mejorar y compartir algunas pautas y normas que mejore el tránsito vehicular en nuestras ciudades. El tránsito vehicular en Lima en especial y en todas las ciudades del país tiene mucho que mejorar, ¿no? La velocidad que conducen los vehículos, la manera irresponsable de algunos conductores, los peatones que cruzan por cualquier parte de las calles y no por las esquinas, y los vehículos que no respetan ni al ciclista, ni a los peatones, ni a las personas que transitan por la calzada, entre muchos otros problemas del caos y el desorden vehicular que existe en nuestras ciudades. Por ello, la necesidad que nosotros hemos compartido con los alcaldes que nos han invitado la semana pasada, que son el alcalde de Ate, Vitarte y de San Luis, para que ellos inicien una campaña desde sus distritos y desde nuestras jurisdicciones. Queremos hablar en este programa sobre el tema de gestión pública. Es muy necesario que las autoridades que nosotros actualmente tenemos puedan mejorar realmente la planificación, el planeamiento y los planes de gobierno que ejecutan los gobiernos locales, ya bien sean regionales, provinciales o distritales, al llegar a ocupar el cargo del gobierno local o regional. Es por ello que estamos invitando el día de hoy a un especialista sobre el tema. Él es un jurista peruano egresado de la Universidad Católica del Perú. Su nombre es el doctor Juan Francisco Jiménez Mayor. Para que conozcan un poco la trayectoria de nuestro distinguido invitado el día de hoy, él ha estudiado Derecho Constitucional y Político en la Escuela de Graduados de la Universidad Católica. Él es bisnieto de un combatiente de la Guerra del Pacífico, el sargento Federico Jiménez, y nieto e hijo de periodistas del diario El Comercio. Asimismo, también es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y experto en temas de reforma de administración de justicia. Ha sido asesor de la primera vicepresidencia del Congreso de la República en el año 1990 y 1992 y también fue asesor principal de la misión de observadores electorales por la Organización de Estados Americanos, la OEA, en las elecciones de Guatemala y del Paraguay en el 2007 y 2008 respectivamente. Él ha ocupado el despacho del Consejo de Ministros, del primer ministro, el despacho como presidente del Consejo de Ministros, de ministro de Justicia, y ha sido embajador del Perú ante la OEA durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. También representante del Perú ante la Organización Permanente de Estados Americanos y entre muchos otros cargos ha sido también asesor principal de la misión de observadores de los Estados Americanos
y también de la unidad, la Unión Europea para los procesos en Centroamérica. Es por ello que damos la bienvenida al doctor Juan Jiménez Mayor. Gracias por estar con nosotros, doctor Jiménez. Un placer, un gusto saludarte. De igual manera, doctor Jiménez. Doctor Jiménez, queríamos, entre muchas cosas que quisiéramos conversar con usted, la primera pregunta sería: ¿el presupuesto del Bicentenario se llegó a cumplir por el Ejecutivo y los gobiernos locales? No, han habido problemas en el Perú vinculados a la pandemia, ¿no? La pandemia en realidad trastocó todos los planes y programas que se tenían previstos para celebrar el Bicentenario. Finalmente tuvimos una situación de emergencia crítica en el país, y a la que se agregó una enorme crisis política durante un quinquenio que podemos llamarlo un quinquenio perdido, el periodo entre el 2016 y 2021. Y bueno, y en lo que va de este gobierno, que también tiene una serie de dificultades para ordenar la gestión del Estado. Entonces, la ejecución presupuestal que tú comentas en la pregunta es muy importante, sobre todo no tanto por el tema de gasto corriente, es decir, gasto de salarios y gasto de funcionamiento del Estado, sino fundamentalmente en lo que se llama los gastos de inversión, es decir, la infraestructura que necesita el país para poder conectar a las poblaciones, tener carreteras, hospitales, escuelas. En el Perú tenemos una brecha de infraestructura muy grande y necesitamos evidentemente gobiernos conectados con la idea de reducir estas brechas. Tenemos ya un plan de competitividad, digamos, para esto, que involucra una serie de proyectos, pero desafortunadamente lo que estamos viendo en el país es una reiterada crisis de gobernabilidad ya, inclusive, no solamente una crisis política, sino una crisis de gobernabilidad que está haciendo que estos presupuestos no sean ejecutados. Hemos cerrado el año pasado con una ejecución presupuestal que no llega al 100%, hemos estado entre un 60 y un 70% de ejecución presupuestal, y lo malo de esto es que no solamente se ha dado, este dato no solamente es del año 2021, sino que ha venido siendo reiterado en los últimos 5 años, con lo cual tenemos desafortunadamente presupuestos que no se están ejecutando anualmente, y esto lo que provoca es una desazón en la población, la falta de satisfacción en los servicios, en las necesidades que tenemos los peruanos para poder superar las situaciones de esta infraestructura que no tenemos. Específicamente, doctor Jiménez, sobre el tema de infraestructura, la cual debería desarrollar los gobiernos regionales, provinciales o distritales. ¿Cuáles son las causas que usted considera por lo cual no se llega a cumplir con la utilización del presupuesto en la mayoría de estos gobiernos? Bueno, hay que decir que el Perú es uno de los países en la región que ha descentralizado con mayor intensidad la ejecución presupuestal. El 42% del presupuesto público del país se ejecuta en los gobiernos subnacionales, es decir, en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Para tener una idea, digamos, en países federales como Brasil o Argentina tienen igualmente un indicador parecido. El 45% del presupuesto de Argentina y de Brasil, por ejemplo, se ejecuta en gobiernos federales. Nosotros estamos en una zona, digamos, de alta intensidad en la ejecución presupuestal en las regiones y municipios, pero esto tiene relación con la capacidad que realmente tienen o no estos gobiernos subnacionales para poder implementar y desarrollar el gasto público. Y ahí es donde tenemos problemas de gestión. La regionalización en el Perú comenzó en el año 2002 con la reforma a la Constitución y luego la creación o la aprobación, de la Ley de Bases de la Descentralización, de la Ley de Regionalización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Durante ese quinquenio se desarrollaron estas normas que tienen hasta el día de hoy vigencia,
Y se desarrolló un programa por parte del gobierno nacional de traslado de competencias del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales para efectos de que puedan, digamos, tener estas competencias las nuevas autoridades. Y esto era un proceso gradual. Inclusive tuvimos una ley de acreditación de estas capacidades y en función de que se alcanzasen estas capacidades por parte de los gobiernos regionales, el gobierno central transfería estas nuevas funciones. Desafortunadamente, el año 2006 y 2007, el gobierno del señor Alan García aceleró el proceso sin considerar competencias y simplemente de la noche a la mañana se trasladaron las competencias del gobierno central a los gobiernos subnacionales, en este caso los gobiernos regionales, en materias de salud, en materias de transporte, en materia de infraestructura, de carreteras, en fin, en materia de energía, en materia de minería. Y esto generó un impacto enorme, digamos, en la calidad de los servicios, por supuesto, en el gasto público, que ha generado o que ha incentivado, mejor dicho, una serie de problemas que tienen que ver con la eficacia del gasto público y también, por supuesto, con la corrupción que se ha venido a desbordar principalmente en las regiones. Y si me permite, en ese punto casualmente, ¿fue un acierto o fue un desacierto realmente la decisión del gobierno, del segundo gobierno de Alan García en descentralizar y hacer disponer realmente que los gobiernos regionales, provinciales y distritales manejen presupuestos propios y no que esté realmente como siempre fue regulado por el Estado? Hay dos partes, una la independencia y el desarrollo del país para no centralizar realmente, ¿no? El problema de la centralización del Ejecutivo y del poder del Estado en Lima impedía y limitaba el desarrollo del país, pero por otra parte tuvo resultados no muy alentadores. Sí, sin duda. Obviamente el proceso descentralizador es un proceso, conforme lo estableció la Constitución, gradual, y sin retorno. Es decir, el Perú necesita, es una vieja aspiración republicana, la descentralización, pero hacerlo de una manera ordenada, de una manera que realmente podamos desarrollar estas capacidades y que los gobiernos regionales tengan las posibilidades de generar estas funciones. El problema es que todo este proceso se dio, repito, de una manera inesperada. Me imagino yo que el gobierno debe haber tenido muchas presiones por parte de los gobiernos regionales para poder asumir estas competencias rápidamente, pero lo que ocurrió fue que se trasladaron competencias, se trasladaron recursos, pero no se trasladó también el control de estos recursos. La Contraloría, por ejemplo, no ha tenido un similar despliegue no tiene el alcance territorial, digamos, durante todos estos años. Estamos hablando de más o menos casi 20 años de este proceso. Existen todavía municipalidades en el país que no tienen oficinas de control, existen todavía municipalidades que nunca han sido auditadas por el Estado. Entonces hay que tener en cuenta que no podemos descentralizar sin tener también capacidades de control de esas actividades. En los últimos años, de alguna manera, la Secretaría de Centralización de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha entendido este problema y están desarrollando una serie de procesos vinculados a los planes anuales de transferencia, que lo que está haciendo es evaluar el comportamiento de las regiones en los temas principales de estas funciones vinculadas a la atención a la población, como por ejemplo la salud, la educación, el transporte, en fin, para efectos de verificar si están funcionando bien o no están funcionando bien. Y estos informes, que son informes anuales que se presentan, digamos, entre febrero y marzo de cada año, lo que buscan es, de alguna manera, ir evaluando el proceso, cómo se está desarrollando en este momento. Pero desafortunadamente, estos reportes no tienen la visibilidad del caso y se convierten finalmente en documentos burocráticos que hay que llenar, formularios que tenemos que llenar, pero que no tienen impacto en la población, no tienen impacto realmente en la calidad de los servicios. Entonces, y esto tiene una consecuencia directa de toda la crisis política, ¿no? Digamos, no estamos haciendo mucha gestión. Yo me pongo en los zapatos del primer ministro, por ejemplo, o de, digamos, todo lo que hemos tenido en los últimos meses, y estos tipos simplemente no están haciendo gestión, están haciendo solamente política o están defendiendo su propia sobrevivencia en el cargo. Entonces, no tenemos ninguna posibilidad desde el alto gobierno del Perú
de poder efectivamente hacer un trabajo articulado con las regiones que permitan mejorar la vida de la población en todo el país. Y esto lo vamos a seguir pagando desafortunadamente en el corto, mediano y por supuesto en el largo plazo. Exactamente, pero si es que trasladamos esta misma pregunta y este mismo cuestionamiento del Poder Ejecutivo y de los gobiernos locales y regionales hacia ¿el Congreso usted considera que actúa con responsabilidad en el desarrollo de su actividad legislativa y sin generar compromisos fiscales o contrarios al artículo 79 de la Constitución Política? Bueno, desafortunadamente hemos tenido también serios inconvenientes en el trabajo legislativo, no solamente de ahora, sino inclusive en el Congreso anterior, que fue este Congreso para completar el mandato, que inclusive donde el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias vinculadas a esta violación de la prohibición de iniciativa de gasto que tienen los congresistas. Pero digamos, yo creo que más allá de eso, la principal preocupación que tendríamos que tener en este momento es acerca de la conducción del país. El principal responsable de darle dirección al Estado es el gobierno, es el Poder Ejecutivo, y no solamente debe darle orientación al propio gobierno nacional, sino inclusive a todos los gobiernos nacionales, gobernar a través de políticas. Yo me pregunto si estamos realmente gobernando a través de políticas o estamos simplemente gobernando en este momento conforme a los vaivenes de las crisis que tenemos en este momento en el país. No vemos ninguna dirección y el gobierno no está no se está sintiendo que el gobierno tenga realmente la capacidad para darnos esta dirección que requiere el país. El gobierno planteó en su campaña, o el presidente planteó en su campaña una serie de cambios, de iniciativas que se supone iban a generar algún cambio en el país, pero no vemos ninguna iniciativa, y ojalá que estas iniciativas también heterodoxas, de generar cambios por donde el país no debería ir, no se están dando, y mejor que no se den, pero digamos, los cambios que deberían darse en enfatizar en programas sociales, en enfatizar en una reforma de la salud pública, en ver el asunto en el asunto educativo. El presidente es un maestro, se supone que en función de esa cualidad, digamos, por llamarle así, él podría plantearnos soluciones a los problemas educativos, a cómo mejorar la educación, inclusive la educación rural, que podemos darle un mayor énfasis, pero no vemos ninguna iniciativa y estamos todavía entrampados sobre cómo vamos a hacer el regreso a clases ahora en marzo. Exactamente. Faltan pocas semanas, además. Sí, es lamentable realmente la situación que estamos viviendo, pero ese va a ser un tema realmente más largo y más extenso, que lo vamos a invitar a usted a una próxima entrevista, doctor Jiménez, que es su especialidad, y nos gustaría que les dé por lo menos al presidente y a los primeros ministros, que ya tenemos ya cuatro ministros en menos de 7 meses, un ABC por lo menos, poder tener alguna orientación y al menos un planeamiento y un trabajo direccionado. Y le comento esto porque muchos de nuestros televidentes y personas de la opinión pública desconocen es de que dentro de la historia de los primeros ministros en nuestro país, desde que se ha iniciado la República, los primeros ministros en nuestro país han durado poco menos de 8 meses en promedio, sí, en general en los diferentes gobiernos. Y el doctor Juan Jiménez Mayor, he tenido la oportunidad de tenerle información muy importante y muy valiosa, y sobre todo en este momento tan valedera, de que él ha llegado a ocupar el cargo de primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala durante 2 años seguidos, ¿no? Entonces eso es muestra de una capacidad de gestión, de un liderazgo y de una política bien desarrollada por el Ejecutivo. Sí, Enrique, en realidad, si vemos la historia, el actual primer ministro, el doctor Aníbal Torres, es el primer ministro número 227. Wow. Tenemos, esta institución funciona desde 1856. Vamos a lograr, ¿no?, un Guinness, creo, doctor Jiménez. Sí, entonces, y efectivamente el promedio de duración de un primer ministro en el Perú por estas continuas crisis es de apenas 8 meses. Pero digamos, la intensidad de la crisis que hemos tenido en los últimos 6 meses, inclusive nos habla de un primer ministro cada 2 meses o cada mes y medio. Entonces, esto es realmente aterrador. Muy negativo, porque ya no es alarmante, es aterrador realmente, doctor Jiménez. Así es.
Así es. Doctor Jiménez, pero lo que pasa es que Sí, por venimos, favor. perdóname, y venimos, digamos, de un proceso bastante reiterado en esta materia. Fíjate, en el quinquenio anterior, un estudio que realizó un equipo, digamos, hace poco, reveló que en los últimos 5 años hemos tenido 168 cambios ministeriales, lo cual En los últimos nos tiene que 5 dar una años. tremenda alarma, porque cómo se puede hacer gestión pública con tantos cambios ministeriales. Cuando hay un cambio de un ministro, lo que sucede dentro de un ministerio es que todo se detiene, hasta ver cuáles son las nuevas políticas, hasta ver quiénes son los nuevos El funcionarios, país porque se no detiene, solamente se cambia el paraliza el ministro, país completamente. cambia el viceministro, cambian los directores Todos generales, los despachos, cambia sí. el secretario general, cambian los asesores, entonces todo eso ralentiza la función y las decisiones no se toman. Parte de esto es también la cantidad de obras abandonadas, la cantidad de, digamos, de presupuestos que no se ejecutan. Entonces, realmente es un escenario pésimo y no hay más que ir a la vecindad a ver cómo están los gobiernos vecinos y la situación sin duda no es así. Un ministro en Chile, por ejemplo, tiene una duración de, no hablamos de meses, sino de años, ¿no? Entonces, creo que estamos haciendo mal las cosas en el Perú, no solamente de ahora, sino hace mucho tiempo, pero ahora se están enfatizando más. Así es, como parte de la información complementaria que damos sobre nuestro distinguido invitado, Juan Jiménez Mayor es también actualmente director de la publicación Gestión Pública y Control. Este es una publicación que reúne a los más importantes gestores públicos para brindar información y conocimientos sobre el funcionamiento de la administración estatal, sistemas administrativos y soluciones prácticas para el sector público. Es por ello la importancia de sus consejos y recomendaciones. ¿Qué les sugeriría a usted para los gobiernos locales y regionales salientes y los nuevos aspirantes para alcaldes y autoridades del país como herramientas indispensables para que optimicen los procesos de gestión pública, doctor Jiménez? Bueno, mira, los gobiernos regionales y locales van a haber elecciones a fin de año y vamos a renovar a partir del próximo año a las autoridades democráticamente. Y el Estado en general de la regionalización necesita un ajuste de tuercas, pero también la gestión que está a cargo de los alcaldes y los gobernadores requiere que se atiendan una serie de problemas que tenemos en el país. Fíjate, Enrique, tenemos en este momento más de 3.000 obras paralizadas, abandonadas. Esta información no es mía, es de la Contraloría General de la República. Estas obras, abandonadas o paralizadas, están en un 86% en las regiones y son responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Y estas más de 3.000 obras representan en recursos públicos aproximadamente 30.000 millones de soles. Entonces, lo primero que hay que decir es que tenemos un problema de ejecución de obras que tenemos que prestar atención. En segundo lugar, tenemos un problema de probidad en el mundo de los gobiernos regionales y locales. Hay muchos gobernadores que están en este momento imputados por graves delitos. Tenemos el gobernador de Arequipa, por ejemplo, que está en este momento con prisión preventiva, el gobernador de Puno, el gobernador de Ucayali, puedo seguir, ¿no es cierto? Además de alcaldes. Hay varios. Pero lo más delicado del fenómeno de corrupción que tenemos en este momento a nivel de gobiernos subnacionales es que, además del típico caso, digamos, de sobornos o colusión, peculado, los delitos típicos de corrupción que afrontan nuestras autoridades, es que tenemos ahora, además, un fenómeno que yo le llamo la mexicanización de la política peruana, que se relaciona con la comisión de hechos delictivos por parte de autoridades municipales y regionales con actividad criminal directamente y actividad criminal de sangre. Me voy a referir, por ejemplo, al exalcalde de La Victoria, el señor Cubas. Que fue imputado hace algún tiempo, además con un despliegue policial impresionante, con allanamientos, ¿no es cierto? Y el señor César Álvarez en Ancash, por ejemplo, que además ha sido imputado por la Comisión de Homicidios, es decir, es innumerable. Personas que están vinculadas a actividades ilegales
tráfico de terrenos, extorsión, sí, una serie de delitos que ya no son los típicos delitos de corrupción, sino recuerden ustedes el alcalde de Chilca, ¿no? Que tenía en su casa, aquí en Chilca, en el sur de Lima, que tenía en su casa una cancha de gras sintético, le encontraron un Camaro y estaba vinculado a este señor, no solamente a hechos de corrupción, sino también actividades vinculadas al tráfico de terrenos en la zona. Doctor Jiménez, si me permite unos breves minutos para continuar con ese tema que es muy extenso y continuar con sus recomendaciones y otras preguntas más que tenemos que hacerle a usted. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos en Público Objetivo por Identidad TV. Encantado. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. La enfermedad del COVID-19 se transmite por vía respiratoria. Por ello, es muy importante que evites el contacto directo con una persona enferma que pueda eliminar partículas y contagiarte mediante los ojos, la nariz y la boca. Para ello, también una medida muy efectiva es el lavado de manos constante. Mínimo debes lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. En caso no tuvieras esos insumos, puedes hacerlo con alcohol gel o líquido. Es una medida efectiva que suma para poder protegerte contra la COVID-19. Hazlo por ti y tu familia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síganos también en nuestras redes sociales. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio San Borja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síganos también en nuestras redes sociales.
Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. En Identidad TV somos más que noticias. Público Objetivo llega con la información que sí importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público Objetivo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Continuamos por Identidad TV en su programa Público Objetivo. Nos encontramos con el distinguido jurista Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro, ex ministro de Justicia y representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, quien nos acompaña para conversar sobre diferentes temas de procesos de gestión pública y control que es tan necesario para nuestros gobiernos regionales, provinciales y distritales. Doctor Jiménez, terminando la idea que estábamos conversando en el bloque anterior, puntualmente, ¿usted qué herramientas considera que son indispensables y vitales para optimizar los procesos de gestión pública en los gobiernos locales y regionales? Bueno, hace falta hacer un proceso más robusto de planeamiento, tratar de, digamos, continuar las gestiones adecuadas, buenas que se han venido iniciando. Digamos, hay que extirpar el llamado complejo de Adán, ¿no es cierto?, donde cada alcalde o cada gobernador cree que con él empieza la historia, y cuando hay una historia atrás que tenemos que, digamos, preservar, porque básicamente estamos hablando de recursos del Estado. Entonces, no hay un planeamiento, ¿no? Así es. Y eso tiene que ver también, el planeamiento tiene que ver también con lo que se llaman las políticas nacionales, ¿no?, las políticas de Estado. Y en materia de salud, de educación, de transportes, en fin, las políticas son fijadas por el gobierno nacional, y lo que tiene que hacer el gobierno local, el gobierno regional, es implantar estas políticas nacionales dentro de su circunscripción. Entonces es importante que se tenga en cuenta que el Estado es uno solo, el Estado peruano es unitario, y necesitamos que precisamente las políticas que se hagan a nivel, digamos, territorial tengan en cuenta este aspecto, porque además, si no lo hacen, esto va a generar responsabilidad a los funcionarios, y eso es un tema que es muy importante decirlo. La necesidad de cumplir las normas, lo que se llama las políticas de cumplimiento, es un elemento que tiene que tenerse en cuenta. Mira, Enrique, yo suelo hacer una pregunta a los colegas, a los funcionarios públicos, a los altos funcionarios que asumen cargos de responsabilidad. ¿Cuál es? Y les hago esta pregunta siempre, ¿no? ¿Quién hace el control interno dentro de tu entidad? Y la respuesta en un 90% es la Contraloría. La Contraloría es la que hace el control interno. Pero eso no es cierto. El que hace control interno es el titular de la entidad. Porque el control interno no es solamente, digamos, la auditoría o la verificación del cumplimiento, digamos, posterior a la gestión, sino el control interno es la tarea precisamente preventiva de cumplimiento de las normas dentro de la entidad. No y debería ser necesario. El responsable del cumplimiento es el titular de la entidad. ¿Perdona? Que no debería ser necesario realmente que tú mismo que solicites una fiscalización por un tema de transparencia, es necesario, pero no debería ser realmente necesario de que tú mismo tengas que tú requieras de una fiscalización externa para verificar realmente que tu trabajo y tu gestión está haciéndose de manera acertada y adecuada, ¿no, doctor Jiménez? Es correcto. Lo que pasa es que a veces, digamos, tenemos entidades tan grandes que es difícil que podamos, digamos, controlar todo. Controlar todo. Pero
la responsabilidad del titular de una entidad, de un gobernador, de un alcalde, de un ministro, de un director de una entidad pública descentralizada, en fin, es que puedan efectivamente establecer mecanismos de control dentro de su entidad, que los funcionarios cumplan la ley, que los funcionarios no tengan ninguna circunstancia, digamos, de violación de las normas que permitan o que generen responsabilidad, y esta responsabilidad asciende, digamos, hacia el ápice de la administración. Te voy a dar un ejemplo que yo también siempre suelo dar. Hace algún tiempo, el gobernador de Madre de Dios, por ejemplo, delegó en el secretario general o el gerente regional algunas responsabilidades que le tocaban a él en materia de compras públicas. Por ejemplo, el gobernador o titular de una entidad es el que debe declarar la nulidad de una compra pública si esta adolece de algún vicio. Pero él había delegado estas funciones al gerente regional. Y el gobernador pensó que al haber delegado esta función ya no era su responsabilidad. Y se equivocó, porque finalmente fue condenado penalmente, porque no solamente por omisión se incumplió la ley por parte de la persona delegada, en este caso el secretario general o el gerente regional, sino que se comprobó que él, digamos, al haber delegado como delegante de la función, él debía tener una labor de debida diligencia, de supervisión del delegado, para efectos de verificar si estaba cumpliendo o no adecuadamente esa delegación. Entonces, no por delegar vamos a evitar la responsabilidad, eso es lo que quiero decir. Entonces, es muy importante que los gobernadores, los alcaldes, tengan en cuenta que son los principales responsables del control, que por más que deleguen funciones, no van a dejar de ser responsables de esas funciones. Y creo que lo tercero que tendríamos que tener en cuenta para una gestión exitosa, además de la planificación y estas cosas que hemos dicho, es que tengan una adecuada supervisión del sistema de compras públicas que tiene la entidad. Donde caen los alcaldes y donde caen los gobernadores, en este momento por responsabilidades funcionales e inclusive por delitos, es porque los órganos especializados en la contratación pública que tienen estas entidades, las áreas logísticas que le llaman comúnmente, no están actuando adecuadamente y están desarrollando prácticas de colusión o prácticas inclusive de sobornos directamente que están direccionando las contrataciones y afectando con eso el presupuesto público con obras sobrevaluadas, obras que no se hacen o obras inservibles. Doctor Jiménez, sobre el ejemplo que usted dio como segundo punto de la respuesta anterior, muy puntualmente, ¿la Central de Compras Públicas Perú Compras viene cumpliendo realmente sus funciones administrativas? Sin ser genérico, ¿cuál es su criterio? Sí, no, la agencia de compras, Perú Compras, es una iniciativa muy importante, ha generado grandes ahorros al Perú. Los datos que se manejan es que en los últimos años se han ahorrado más de 1.000 millones de soles en compras. Para que el público pueda entender, la agencia de compras lo que plantea es una alternativa a las contrataciones del Estado para efectos de establecer lo que ellos llaman productos tipo o productos genéricos que todo el Estado compra, como por ejemplo papel, tinta de impresora. En el caso de los gobiernos locales, hay muchos gobiernos locales que desarrollan las obras por administración directa, es decir, tienen el propio personal y no contratan empresas para hacer obras como veredas, parques, en fin, obras pequeñas, pero requieren insumos, requieren fierro de construcción, requieren cemento, arena. Y digamos, esto es lo que se llaman productos estándares, es decir, productos que ya más o menos tienen lo que se llama en la normativa unas fichas que determinan digamos, el tipo de compra. Entonces, lo que ocurre con Perú Compras es que tienen sistemas de compras corporativas o tienen sistemas también de compras por subasta inversa. Es decir, uno puede entrar y todo se hace en línea, todo se hace a través de las plataformas digitales. Sí. Con lo cual no interviene, digamos, una potestad discrecional de un funcionario, sino es un algoritmo dentro de un sistema de cómputo que es el que finalmente selecciona al proveedor para efectos de que pueda asumir esta venta. En conclusión, ¿se ha priorizado, se ha optimizado o...? El problema que tiene la agencia es que, digamos, la agencia desarrolla la plataforma y desarrolla la oferta de productos,
El problema que tenemos está en el otro lado, porque pese a que, por ejemplo, hay una obligación legal de que si determinado producto ya se encuentra dentro de la plataforma, pues todo el Estado debería comprar en la plataforma. El problema es que las entidades no están comprando, no todas las entidades están comprando, entonces tenemos un problema de que las entidades no están yendo hacia Perú Compras a comprar, ¿no? Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta, porque hay una responsabilidad funcional de aquellos servidores públicos que no están cumpliendo la ley en este sentido. Probablemente haya también un problema, Enrique, hay que decirlo, de distancia, ¿no? El Perú es un país muy complejo, con grandes distancias, falta de conectividad, y probablemente los proveedores no están en todos lados para poder abastecer con el sistema de Perú Compras. Pero bueno, la tecnología no llega a todos nuestros... Ajá, la tecnología, ¿no? Disculpe. Es posible que pueda ser la respuesta o la explicación de por qué no se está cumpliendo con esto, ¿no? Así es, doctor Jiménez. Pero digamos, yo no entendería que esto ocurra así en municipios como Jesús María, o como Lince, Miraflores, o San Juan de Lurigancho, ¿no? Donde no deberíamos no comprar a través del sistema. Sí, exactamente, claro. Muchas municipalidades provinciales, regionales o regiones alejadas del país, como bien dice el doctor Juan Jiménez, tienen limitaciones en cuanto a acceso a la conectividad, a la tecnología o herramientas tecnológicas que le permitan realmente optimizar estos procesos con el uso de la modalidad online o compras en línea, ¿no? Pero pasando a otro punto interesante, doctor Jiménez, es importante informar a nuestros televidentes que el doctor Jiménez Mayor ha sido también vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y ellos se han encargado, esta misión, del desmontaje del sistema anticorrupción y el panorama electoral en una misión en Honduras. Es importante que el resultado que se obtuvo fue el procesamiento de más de 133 personas y se judicializaron 14 casos durante los 4 años que estuvieron trabajando. Pero este logro de esta misión se vio truncado después cuando el sistema de justicia de aquel país terminó desmontando todo lo avanzado. Según esta experiencia en Honduras y en la región que nosotros compartimos, ¿cuáles serían las coincidencias que usted cree con la realidad peruana, doctor Jiménez? Bueno, mira, esta es una experiencia interesante, Enrique. No solamente fue el caso de Honduras, también ha sido el caso de Guatemala. En Guatemala también existió una misión que era de Naciones Unidas contra la corrupción y la impunidad. Ya no de la OEA, sino de la ONU. Así es, de Naciones Unidas, de la ONU. Ya. En realidad, lo que aportan estas misiones es la cooperación hacia los países, fundamentalmente hacia los sistemas de justicia, el Ministerio Público, para poder incrementar capacidades para investigar y sancionar casos de corrupción. Potenciar, digamos, el trabajo de investigación de los fiscales, que los fiscales puedan llevar casos a los tribunales con pruebas, digamos, acreditando las responsabilidades penales, y que esto pueda servir para, digamos, generar una mejor conexión y cohesión social. El problema que tenemos en la región, y por supuesto en el Perú, es que la corrupción está generando una desazón de la población hacia sus autoridades. Cada autoridad que entra, ¿no es cierto?, no funciona de acuerdo a los valores que uno esperaría, y más bien entran a delinquir, entran a apropiarse de fondos públicos, y fundamentalmente por la impunidad que existe. Entonces estas misiones tienen la particularidad y ayudan a los estados a que este problema de impunidad pueda ser de alguna forma atenuado o resuelto, si fuera posible, porque en muchos países no existen las posibilidades de investigar casos complejos. Los casos de corrupción, hay que recordar, Enrique, son casos que se dan en escenarios cerrados, es decir, es muy difícil poder identificar cuando se pagó un soborno a un funcionario, porque el soborno se hace seguramente en un sitio clandestino, se hace en efectivo, no hay posibilidad, digamos, de tener una cosa bancarizada que te permita decir, bueno, así aquí está el cheque con el cual se pagó la coima, ¿no? Entonces esto es difícil, y por eso que hay una serie de herramientas, hay una serie de mecanismos que se tiene hoy día a nivel internacional que permiten que se puedan precisamente identificar estos casos
y llevarlos ante la justicia. Estas misiones tienen esa particularidad de ayudar a los países con mucha ciencia forense, con muchos mecanismos modernos que permiten que podamos enfrentar el desafío de combatir la corrupción. Exacto. Y doctor Jiménez, nosotros como peruanos y como sociedad, ¿qué podríamos hacer para aportar y para contribuir para reducir esta brecha de corrupción que existe en el país? Como usted bien dice, causa una serie de desánimo y de desazón en el pueblo, ¿no? ¿Cómo nosotros poder enfrentar y qué nosotros contribuir para que realmente esta brecha se reduzca, como repito, doctor Jiménez? Sí, bueno, yo creo que son dos elementos fundamentales, ¿no? El primero es una interdicción tenaz hacia la corrupción, que de alguna manera se ha visto en los últimos años en el país con investigaciones a personajes de alto perfil que han generado una respuesta positiva, digamos, por parte de la población hacia el sistema de justicia. Pero también no hay que dejar de mirar la parte preventiva, es decir, cómo evitar la comisión de delitos en esta materia. Entonces, tenemos un pequeño problema con la conectividad. En unos minutos continuamos con el doctor Juan Jiménez Mayor, a quien agradecemos y destacamos su presencia y su participación en la edición de hoy del programa Público Objetivo. Estamos consultando a nuestra dirección de televisión y el equipo de producción si es que podemos reconectar la señal y la entrevista con el doctor Juan Jiménez Mayor, si fuera posible. Me comunican que no, lamentablemente pues quedó pendiente, ¿no?, esta respuesta tan interesante y tan importante sobre este destacado jurista peruano, quien ha tenido una trayectoria política interesante y dentro de la clase política de nuestro país es uno de los profesionales y políticos con mayor representatividad y respeto y transparencia, ¿no? Y si se puede hablar de credibilidad, es por ello que nosotros lo hemos tenido como invitado aquí en Público Objetivo de Identidad TV. Ya como cerrando el programa, amigos, más bien nosotros queremos casualmente invocar a nuestros televidentes y a nuestro público para que nosotros de alguna manera poco a poco vayamos contribuyendo a reducir los índices de corrupción en el país. Queremos despedir el programa casualmente indicando que los niveles de corrupción es algo que nosotros podemos disminuir y reducir. Me comunican que tenemos comunicación. Doctor Jiménez, continúe por favor con la respuesta que quedó pendiente. Muchas gracias. Sí. No, simplemente que podamos enfrentar este problema con tareas también preventivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un plan nacional de combate a la corrupción que tiene una serie de componentes, como por ejemplo incorporar oficinas de integridad en cada entidad pública, que tengamos responsabilidad de los titulares sobre estas oficinas para efectos de que irradie dentro de todo el órgano público la necesidad de que tengamos este tipo de iniciativas de integridad, modificar el sistema de compras públicas a efectos de que tengamos un sistema, digamos, que use plataformas, algoritmos y no discreción, que, digamos, tengamos un mejor sistema de supervisión de las obras públicas. La gran corrupción sigue todavía estando en las obras públicas, ¿no es cierto? Ahí donde están las carreteras, los hospitales. Entonces necesitamos que esto tenga un sistema de supervisión mucho más acotado. La Contraloría ha planteado su concurso en esta materia, pero quizás sería bueno que la Contraloría misma asuma las tareas de supervisión y no empresas como es el día de hoy, ¿no? Hoy día de hoy, para que la gente sepa, cuando se contrata la construcción de un hospital, por ejemplo, o de una escuela, además de que se contrata a la empresa que va a construir esto, se contrata a otra empresa, que es la que va a supervisar a la otra empresa. Entonces, ya hemos visto que no hay definitivamente una adecuada supervisión de obras. Yo te contrato para que hables bien de mí. Sí, pues, exactamente, ¿no? Y creo que eso no ha funcionado y es parte del problema. Y el plan anticorrupción, doctor Jiménez, disculpe que lo interrumpa, ¿a cargo de qué entidad está? ¿O de qué ministerio, qué dependencia? ¿De la PCM? Perdón, no. El plan anticorrupción
El plan anticorrupción Sí, que sí, usted comentó, a sí, cargo de la sí. PCM, me parece. Sí. Está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, correcto, sí. Wow. Hay una Secretaría de Integridad que es la que tiene a su cargo esto, pero como decíamos hace rato, ¿no? El problema que tenemos es que como no estamos haciendo gestión por las dificultades políticas que tiene el país, desafortunadamente todos estos planes y políticas están a la deriva, están a la buena de quien quiera cumplirlos o no, pero no con una adecuada supervisión. Y eso básicamente porque no tenemos un primer ministro o una primera ministra que haya podido asumir estas responsabilidades, sino fundamentalmente porque estamos apagando incendios todo el tiempo. Doctor Jiménez, el modelo Singapur, ¿usted cree que podría ser posible de alguna manera, sin ser tan radical y utilizar la pena de muerte, podría ser aplicado o puesto en práctica en el Perú? No, yo no creo en el populismo penal. De hecho, Enrique, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en el Perú es que se han agravado de modo extremo las penas en materia de delitos de corrupción. Hoy día, una persona por corrupción, donde además se pueden sumar las penas, puede estar condenada a 25 o 30 años de prisión. Y eso no está desincentivando a los corruptos a cometer delitos. El problema no es, digamos, la intensidad de las leyes, sino el problema es que se apliquen las leyes. El costo de delinquir en el Perú es muy bajo porque hay mucha impunidad, no hay mucha efectividad. Para tener una idea, Enrique, en Brasil, todos conocemos el caso de Lavallato, ¿no? El caso de Odebrecht, que ha generado una conmoción en todo el mundo. Bueno, en el Brasil hay 165 condenas por el caso Lavallato. En el Perú solamente tenemos una. Entonces, ahí tenemos un problema que atender, ¿no es cierto? La Fiscalía necesita una mayor efectividad en su trabajo y ojalá que pueda rápidamente concluir las investigaciones y presentarlas ante el Poder Judicial y ver si efectivamente hay responsabilidades penales en esta materia, más allá de prisiones preventivas. Exactamente. Y aparte de las penas, realmente que realmente los fiscales anticorrupción estén velando por los intereses del Estado peruano, porque hasta ahora no hablamos tampoco de indemnizaciones reales y efectivas de Odebrecht y de este caso de corrupción, no solamente en el Perú, pero específicamente nosotros no tenemos ninguna luz que avisore una indemnización al Estado peruano hasta ahora. Sí, es que todavía estamos con los inicios, digamos, ya tenemos ya tenemos 6 años, ¿no? 6 años, yo le voy a decir 5. Odebrecht comienza en el 2016, ¿no? Ya tenemos 6 años de investigaciones y desafortunadamente todavía no tenemos resultados, ¿no? Doctor Jiménez, una última pregunta final. ¿Se puede erradicar la corrupción en el Perú? Bueno, mira, es una pregunta, digamos, más que todo filosófica, diría yo, ¿no? O sea, realmente... Sin sarcasmo. Digamos, sí, no, yo creo que, o sea, ningún desafío es imposible, sí, pero sí nos va a costar mucho, ¿no? Claro. Desafortunadamente la corrupción está muy arraigada en el Perú, no hay más que ver a los personajes políticos que tenemos, y en mucho eso va a depender de la ciudadanía, es decir, que las personas traten de elegir a quienes tengan no el mejor discurso de proselitismo, de que te voy a dar tal cosa, sino el discurso que realmente, o el plan, mejor dicho, que realmente plantee la solución a los problemas, ¿no? Y llevarse mucho por los antecedentes de los candidatos y las candidatas. Quiénes son, tratar de informarse, tener un voto informado, como el Jurado Nacional de Elecciones siempre ha tratado de plantear, y tenemos, digamos, que hacer todos el trabajo, no solamente ir a votar un domingo, ¿no es cierto?, depositar el voto en el ánfora, sino saber por quién estamos votando. Si no sabemos por qué votamos, y votamos simplemente por inercia, pues ese va a ser el resultado. El resultado va a ser personas que no estén vinculadas al servicio público, que no quieran servir, sino quieren servirse del poder. Entonces, la respuesta no solamente está en el ámbito judicial, o no solamente está en el ámbito de la prevención, sino también está en el ámbito del ciudadano, y que los ciudadanos, además, después de elegir, tengan una actitud proactiva de supervisión, de verificación, de estar siguiendo lo que está haciendo su autoridad, no dejarlo solo, no dejarlo suelto, sino que efectivamente hacer un trabajo digamos, ciudadano de saber qué es lo que está haciendo esta persona y no dejarlo simplemente
a que haga lo que mejor le parece. Doctor Jiménez, la última reflexión que usted recomendaría realmente para cambiar esa conducta y esa actitud poco responsable del ciudadano, de nosotros los peruanos, de elegir de una manera irresponsable y sin informarnos primero por quién y a quién vamos a elegir para hacer el Congreso, la presidencia o los gobiernos locales o regionales. Sí, es eso, y a eso hay que agregarle, Enrique, que los propios partidos y movimientos políticos, que no son partidos, que son movimientos regionales o municipales, que tenemos mucho en el Perú, ¿no? Sobre todo para los gobiernos nacionales el sistema funciona así, que estos movimientos tengan la capacidad también de filtrar a las personas. Fíjate, el gran problema que hemos tenido en estos 6 meses por parte del gobierno central, esto no se había dado antes en el Perú, es que el gobierno no sabe elegir adecuadamente a los altos funcionarios que van a representar, digamos, o que van a asumir responsabilidades enormes, como conducir ministerios. Esto no es una tarea fácil, hay que poner gente preparada. Igual, en el caso regional y municipal, son los partidos políticos los que finalmente seleccionan a las personas, ¿no es cierto?, a través de elecciones internas. Entonces, creo que es un conjunto de cosas, no es una solución fácil o unívoca, sino es plural, en donde muchos tenemos que participar para poder cambiar las cosas, pero con una política como la que tenemos el día de hoy, ligada solamente a intereses, ligada a amiguismos o a posibilidades de redes, digamos, público-privadas de corrupción, va a ser muy difícil que podamos salir del hoyo en el que nos encontramos. Muy interesante de verdad, y muy didáctico y enriquecedor realmente la entrevista que hemos compartido con usted, doctor Jiménez. La verdad que agradecemos su participación en el programa público objetivo de Identidad TV, pero más agradecemos el poder compartir conocimientos y la lucidez que usted tiene para ver la política y para aportar cosas necesarias y que son indispensables para el desarrollo de nuestro país, más en estos momentos de crisis política interna que estamos viviendo. Unas palabras finales, como si fuéramos sus alumnos, y usted como un gran catedrático, doctor Jiménez. No, ha sido muy grato conversar contigo, Enrique, y con tu público. Simplemente creo que hay que reflexionar todos de lo que está pasando en el país, ¿no? ¿Por qué estamos donde estamos, en esta crisis permanente? El Perú en los últimos 20 años ha venido creciendo de manera sostenida. Hemos reducido la pobreza de 53% que teníamos en el 2004 a 20 y un poquito más en el 2016. La pandemia ha hecho subir casi 10 puntos la pobreza en estos, lo cual ha significado un retroceso de 10 años. La gente está muy enojada con la política, con los políticos, con sus autoridades. La pandemia ha, digamos, potenciado toda esta crisis, pero creo que necesitamos sentarnos tranquilamente los peruanos, reflexionar qué es lo que está ocurriendo en el país, y que los líderes políticos, que desafortunadamente no tenemos el día de hoy de una manera adecuada, que están más bien polarizando el país, que los partidos y los líderes puedan sentarse y ponerse de acuerdo sobre 4 o 5 puntos fundamentales que necesitamos para salir de la crisis y no seguir polarizando el país. Y creo que en ese sentido, digamos, el gobierno tampoco da las señales adecuadas, el gobierno no está viendo lo mejor para el país, y creo que este último gabinete que se ha seleccionado, que está conformado, digamos, de una manera inadecuada, como los anteriores, está generándonos una desazón tremenda sobre el futuro del país. Y creo que el pesimismo que hoy día se marca en la política y se marca en el rostro de los peruanos que caminan por la calle, digamos, nos está haciendo un tremendo daño. Creo que necesitamos salir de esta crisis y que el gobierno entienda que esta crisis es autogenerada y necesitamos que esto cambie rápidamente. Gracias, doctor Jiménez, nuevamente. Fue el doctor Juan Jiménez Mayor, destacado jurista peruano, que nos estuvo acompañando en la mañana y tarde de hoy en su programa público objetivo de Identidad TV. Gracias nuevamente, doctor Jiménez, y lo vamos a invitar a una próxima oportunidad para que nos acompañe. Gracias a usted, doctor Jiménez. Con ustedes, amigos, gracias por su amable atención y sintonía, y los esperamos en el próximo programa de Público Objetivo aquí por Identidad TV.
Muy buenas tardes. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp +51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día.